comenzar la clase. Espero se encuentren bien, con las pilas recargadas. Buenas noches. Buenas noches. Sí, con todos los ánimos. Perfecto, qué bueno. Vamos a continuar con la clase que tuvimos el último jueves antes de Semana Santa. Y voy a volver al formulario que hicimos en la aplicación que está adherida al correo electrónico de la universidad y está aquí. Parte superior izquierda, formularios e ingresamos ahí. Entonces, este es el estudio que lo están viendo. Sí. Este es el estudio que ustedes, o cuestionario que ustedes respondieron. Tengo en la parte izquierda preguntas y en la parte derecha respuestas. Y las preguntas que íbamos haciendo: ¿en qué barrio o colonia vive usted? ¿Estudia usted en la carrera de técnico universitario en desarrollo local? ¿Qué días de la semana estudia usted? ¿Cómo calificaría usted tal? Entonces aquí teníamos 7 preguntas. Aquí están las respuestas. Si se fijan, este es el mismo formato, luego lo vamos a ver, que Google Formularios. Así, preguntas, respuestas. Y aquí ustedes pueden ir viendo. Pregunta abierta: ¿en qué barrio o colonia vive usted? Aquí está: Barrio El Empira, Puerto Arturo, Barrio Buenos Aires. Yo puedo darle en más detalles y me va a aperturar una tabla, como una tabla de frecuencia, donde tiene el ID, que es la encuesta, el número de la encuesta que se está respondiendo. No pedimos ningún nombre, por eso sale anónimo. Y luego las respuestas es donde viven. Según estos resultados, viven en Barrio El Centro, Colonia Solidaridad, Barrio Morazán, Barrio Buenos Aires, Puerto Arturo y Barrio El Empira. No sé dónde queda esa Colonia Solidaridad, hasta hoy lo escucho. Queda aquí por la Milenio. Ah, pero así se llama, Solidaridad. Ah, Sí. ok. Gracias. No Es sabía. detrás de la zona militar. Ajá, ya sé dónde, más o menos. Gracias. No sabía que esa colonia existía en Tela. Entonces, si ustedes quieren graficar esto, no se va a poder, porque cada dato que ustedes han dado, obviamente, viven en diferentes sitios. Entonces no puedo poner un gráfico, porque el valor, o sea, todos los gráficos van a tener el mismo valor, entonces por eso no lo grafica aquí. Por ejemplo, tenemos 6. Si lo hacemos en base a 100, ese porcentaje, estaríamos hablando de 100 entre 6, que cada dato tendría un porcentaje del 16.66%. O sea, el 16.66% viven en el centro, el 16.66% de los encuestados viven en Colonia Solidaridad, y así sucesivamente, el 16% en Morazán. Entonces no tiene sentido hacer ese análisis. Lo que sí usted puede decir es que las personas encuestadas viven en los barrios, el centro, Colonia Solidaridad, Barrio Morazán, Barrio Buenos Aires, Comunidad de Puerto Arturo, y Barrio El Empira. Eso sí tiene más sentido que querer graficarlo, porque es una pregunta abierta. Ahora bien, si yo tuviera 30 personas que dicen que son de Barrio El Centro, yo puedo agrupar esas respuestas. Entonces yo hago la pregunta en el cuestionario abierta, pero cuando la tabulo y la analizo, yo la puedo cerrar. Yo puedo decir: quiero saber de estos 100, ¿cuántos dicen que viven en Barrio Centro? Ah, hay 20. Ahora sí, Barrio Centro igual a 20. Colonia Solidaridad igual a 5. Barrio Morazán igual a 7. Esos datos yo sí los puedo graficar. Tendría más sentido graficar esos que estos que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, vemos la gráfica número 2. ¿Estudia usted en la carrera de técnico universitario en desarrollo local? Dice, 6 personas dijeron que sí. Esta es la tabla de frecuencia. 0 personas dijeron que no. Si yo la hago tabla de frecuencia, aquí arriba tendría el título de dato, que es sí o no,
y aquí frecuencia, que es 6 y 0. Si vemos los detalles, aquí lo hace de manera individual. Pone que las 6 personas que respondieron la encuesta dijeron que sí, que estudian en la carrera. Entonces vean el gráfico. No muestra los porcentajes. Usted tiene que pasar el mouse por ahí para ver qué significa eso azul. Dice sí, 6, 100%. Pero si usted saca el mouse del gráfico, no le aparece esa información. Entonces yo siento que esa puede ser una desventaja de este tipo de gráficos comparado con un gráfico de Google Formulario. Vamos a ver si tengo alguno aquí que tenga respuestas. No, este no tiene respuestas. Este tampoco. Este tampoco. Ah, este sí tiene. Vamos a usar este. Solo para que vean la comparativa. Respuestas. Vean lo que hace Google. ¿Lo están viendo, chicos? ¿Hola? Me sale Sí. que está cargando. ¿Ah? A mí me sale, ok, hoy sí. Ok. Si ustedes se fijan, en esta gráfica de Google Formulario sí muestra los porcentajes. Dice que el 80% dijo que sí, el 20% dijo que no. Comparémoslo con lo que estamos viendo. Fíjense la diferencia de los gráficos. Si usted me dice que es mejor graficar esto, o sea, el formulario del correo versus Google, yo le diría que no, porque este muestra porcentajes y este no. Aquí simplemente le da, usted tiene que poner esto aquí para verlo. Mientras que Google tiene esa ventaja. Otra ventaja de Google es que usted puede copiar aquí usted el gráfico y pegarlo en Word. Aquí no le permite esa opción. Usted lo que tiene que hacer es un screen de pantalla y pegarlo en Word. ¿Okay? ¿Entendimos eso? Veamos la pregunta 3. Sí. Lo mismo. Vean la pregunta 3. ¿Qué días de la semana estudia usted? El gráfico está bien, pero no salen los porcentajes. ¿Cuántos estudian el miércoles? El 26%. ¿Cuántos estudian el lunes? El jueves, perdón. El 22%. El 4%, que es el viernes, solamente un 4% estudia. El lunes un 26% y el martes un 22%. Si se fijan, no muestra porcentaje. Entonces esa es una gran debilidad que yo veo al momento de graficar versus Google. Vean Google. Aquí no los muestra todos, pero al menos muestra 2. Aquí tengo 4 respuestas. Bueno, tengo 5. Pero solo muestra 4 graficadas. Pero al menos 2 muestran el porcentaje. Caso contrario de este, que no muestra ningún porcentaje. ¿Ok? Ahora, ¿qué muestra el formulario del correo de la UNA? La tabla de frecuencia, porque sí se la muestra aquí, y la gráfica a la vez. ¿Qué no muestra Google Formularios? Eso, solo muestra la gráfica, ¿ok? No muestra la tabla de frecuencia. Pero cuando ustedes analizan datos, ustedes tienen que decidir con criterio técnico qué van a poner, si tabla de frecuencia o gráfico. Por lo general, si hacemos encuesta, lo mejor es poner un gráfico. Aunque muchas veces, algunas preguntas es mejor expresarlas en tablas. Pero el 90-95% de las respuestas analizadas se hacen en gráfico. ¿Okay? Recordemos la clase de técnicas cuantitativas. De una o dos variables, ¿qué tipo de gráfico haría? ¿Se acuerdan de esa regla de oro? Si quiero graficar dos variables, Pastel. 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 Tres o más variables, Barra. barra, correcto, pero Google no hace eso. Google hace pastel.
pastel, pastel. Y vean dónde hace barras. No tiene como un criterio definido. El criterio que yo les he dicho, o la regla de oro que yo les he dicho, es una regla académica. 2 variables, gráfico de pastel. 3 o más variables se ve mejor en gráficos de barra o de columna. Pero Google no hace eso. Todo lo grafica o en pastel y algunas veces en barra. Fíjense aquí qué interesante. Tengo 2, 4, 6 opciones. De 6, en 5 rotula y en una no rotula. ¿Okay? No sé si es porque es menor al 10%, pero no la rotula. Si yo voy a las respuestas del formulario de la UNA, no, lo que ya les decía, no pone los porcentajes. Pero tampoco tiene el mismo criterio. Grafica más de 2 variables con pastel. Ahora bien, usted puede graficarlo. No va a estar malo. Usted puede graficar todas las variables, si son 10, con pastel, o 8, o 5. Nadie le va a decir nada, pero académicamente es mejor 2 variables pastel, más de 2 barras. En Google Formulario, por ejemplo, no tenemos este tipo de preguntas. Esta que está aquí. De este tipo de gráficos, perdón. Toda esta barra que ustedes ven aquí suma 100%. ¿Okay? Y este 66.7% pertenece a muy bueno, o sea, aquí. El 16.7% pertenece a excelente. Y el 16.7% pertenece a no sabe, no responde. Entonces, tiene esta ventaja este tipo de formularios que puede hacer este tipo de gráfico complementario. ¿Okay? Recordemos, toda esta barra tiene que sumar 100% y al igual aquí. Entonces usted puede tener 4 criterios o 4 preguntas, por decirlo así, o 4 ítems graficados, cosa que no se puede hacer aquí. Al menos yo no lo he hecho. Por ejemplo, esta es una pregunta muy parecida, ¿no? Si se fijan, la pregunta 6 de Google Formulario dice, ¿cómo valora usted la experiencia de grabar las clases? Y tiene el mismo baremo, excelente, muy bueno, bueno, regular y malo. O mala. Pero es aplicado a una pregunta. Si voy al formulario de la UNA, que así le voy a llamar, estoy graficando 5 criterios. 4, perdón. ¿Entendemos eso? En un solo gráfico. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, eso es otra de las diferencias. Esta es una pregunta que pone el programa. ¿Qué posibilidades hay que usted nos recomiende? Bueno, pues esa la pueden responder o no, pero no es una pregunta que nosotros hicimos. Entonces eso puede ser visto como una desventaja. ¿Por qué tiene que poner este formulario, esta pregunta, si yo no la puse? Cosa que no hace Google. Google solo pone las preguntas que vos has hecho. No pone más preguntas. ¿Okay? Entonces ahora quería que miráramos esto y que tratáramos de hacer ese cuestionario en Google Formularios. ¿Están en computadora? Sí. O al menos los que están en la compu. Ok. Vamos ahora a ver, antes de ir a eso, la base de datos que genera esta encuesta. Ok. Usted aquí puede ver, ya dijimos cómo quedaría el formulario en computadora o en celular y cómo sería rellenado por las personas interesadas. Aquí tengo el Excel, esta es mi base de datos. Pero antes es interesante que vean que hubieron 6 respuestas que fueron respondidas en un tiempo medio
Tiempo medio significa un promedio de 2 minutos 31 segundos. Esa encuesta, todos las respondieron en 2 minutos 31 segundos. ¿Okay? Eso no lo muestra Google en su respuesta, perdón. Google no muestra eso. Si ustedes ven, hace un resumen, pero no muestra eso. Lo que sí muestra es cómo fue respondido ese cuestionario, qué respondió la persona. ¿Ok? Y aquí muestra las preguntas. Entonces vemos también esa otra diferencia. No me arroja el tiempo promedio. Este tiene una base de datos, Google Formularios, aquí también. Perdón, aquí. En esta cruz blanca sobre fondo verde, que es el símbolo de Excel, y tiene una hoja de cálculo que luego la vamos a descargar. Entonces, esta es la hoja que se descarga. Ya se la voy a mostrar porque me gustaría que ustedes la pudieran ver. Estoy proyectando ahora un Excel. Me dicen si lo ven, por favor. Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, este es el ID que corresponde uno para cada pregunta o numeración. La hora y la fecha en que se respondió. La hora de finalización, hora de inicio, hora de finalización. Correo electrónico no lo pide. Nombre tampoco. Si se fija en esta casilla dice total de puntos. Usted a las preguntas les puede poner puntos, pero en este caso eso no nos interesa y no aplica. Ahora usted puede con esta herramienta hacer un examen que puede preguntar verdadero o falso, selección múltiple, ¿ok? Y puede puntuarlo. Entonces, si usted en algún momento da una capacitación, puede usar esta herramienta para ponerle puntos a cada pregunta que responda. ¿Okay? Si se fijan, esta columna G dice comentario del cuestionario. Usted puede hacer comentarios, pero aquí no hay. Luego, estas ya son las respuestas. ¿En qué barrio o colonia vive usted? El Centro, Solidaridad, Morazán, Buenos Aires. ¿Okay? También le da la opción de volver a puntuar esa respuesta. ¿Cuántos puntos tiene esa pregunta? En este caso no aplica, como les mencioné hace poco. Y también le puede poner comentarios. Entonces, por eso usted ve que hay datos vacíos aquí. Aquí no hay datos. ¿Por qué? Porque no ingresamos datos. Pero usted puede ingresar una puntuación a cada pregunta con su respuesta y un comentario. Esta sí es la otra respuesta. ¿Estudia usted en la carrera de desarrollo local? Todos dijeron que sí. Y vuelve el mismo esquema. Puntúo y comento, pero eso no aplica. ¿Qué días de la semana estudia usted? Aquí está, ¿eh? La mayoría, según estos datos, estudia lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Okay? Puntúo y comento. Y aquí hacen las otras valoraciones. Entonces siempre voy a ir teniendo, dos columnas que no tienen información. Fíjense, tienen el mismo patrón. Dos columnas que no tienen información. ¿Se entiende lo que estoy explicando? ¿Lo entendemos? Sí. Ok, entonces, ¿cuáles son mis verdaderos datos de la base? Estos que están aquí, ¿ve? Que voy a poner en color verde. Estos son mis datos. Estos son los que yo analizo. Pero el programa ya me los grafica. Ahora yo puedo graficarlos también. ¿Por qué? Porque ya tengo los datos en Excel. ¿Qué necesito para graficarlos? Hacer yo
la tabla de frecuencia. Ya luego vamos a ver eso para repasarlos. Esto tampoco aplicaría y lo voy a poner en amarillo. ¿Dudas con esta base de datos? ¿Tenemos dudas? ¿O está claro? Si se fijan, se hace grande. ¿Por qué? Porque hay dos columnas en medio de dos respuestas que no tienen aplicación. Tiene el mismo patrón, la hoja de respuestas. ¿Tienen consultas con esta base de datos o no? ¿No? Creo que no. Ok. Hace No. también gracias. Hace también este filtro la base de datos. Usted puede decir, yo quiero saber cuántos son solo de Barrio Buenos Aires. Usted deselecciona las otras opciones y ya le queda solo las encuestas que fueron respondidas en Barrio Buenos Aires. ¿Okay? Entonces, eso puede ser también una ventaja. Yo solo quiero buscar de Barrio del Centro. Eso me puede ayudar a mí. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, yo quiero ver quiénes dijeron que era excelente. Una persona, por ejemplo. ¿Okay? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo con esto ver estas cosas. Ahora bien, voy a bajar la base de datos de Google. Crear, sí, le doy crear. Vean la ven la hoja. Perdón, no, Sí. ¿sí? ¿Qué están viendo ahora? Es que no sé qué están viendo. ¿Están viendo la La base de hoja de datos, Excel. pero Sí. de la del correo o de la otra? ¿De la del correo? ¿O de la de Google Formularios? La del Ahora, correo era que se ahora- estaba viendo. ok, gracias. Ahora proyecté la de Google. ¿La ven? Hoy sí. Ok, fíjense las diferencias. Estoy comparando las bases de datos. Formulario de la UNA. Recordemos, ponía columnas para puntuar y para comentar. Columnas que no, por decir así, no me servían, no me sirven para mi análisis. Miren Google, pone todo corrido y le pone las preguntas. ¿Okay? No sé si aquí también le pone, pero no se las pone como muy claras como las tiene Google. ¿Okay? Aquí está el ID, que es el mismo, la fecha y la hora, que es lo mismo, y aquí las preguntas. ¿Okay? Si se fijan, está como todo más compacto en Google. Lo puedes trabajar mejor, me parece a mí, ¿verdad? Personalmente. Trabajo mejor esto. Vamos a ver si me lo abre aquí. Ah, bueno, me lo manda aquí. A ver si lo podemos ver. No, no lo van a poder ver. Pero ya el que vimos era ese. Trabaja mejor esto. O para mí es más fácil trabajar esto que lo que vi en el formulario de la UNA. ¿Tienen dudas con esto? Quería que vieran estas bases de datos. ¿Tenemos dudas? ¿Cómo abrió la de Google? Ok, la de Google, perfecto. Mire, estoy en el formulario, estoy en la opción de respuestas, viendo el resumen, por ejemplo, de los gráficos. Y aquí hay un libro de Excel, que es una cruz blanca sobre un fondo verde. Le doy clic ahí. Ah, ya. Y se le va a abrir este formulario, ¿ok? ¿Lo vemos?
Entonces, Todavía no se ha abierto, pero sí, ya mire que sale de Excel. pero está viendo ahorita mi formulario, mi base de datos de Ah, Excel. ahora sí. Ok, Sí, entonces ya ahorita ya sí estoy yo. Ok, entonces eso es. Veo yo la base de datos de Google más compacta, sin columnas vacías, entonces eso a mí me facilita el análisis. ¿Ok? Entonces, me parece a mí personalmente, esto es un criterio mío, ¿verdad? Puede que a ustedes les guste más el formulario de la UNAM, pero viendo, porque yo no lo había usado hasta ahora que estoy dando esta clase, yo vería diferencias. Por ejemplo, que el formulario de la UNA, después de cada opción de respuesta que me da, lo que hace es, lo voy a proyectar de nuevo, dejar dos columnas vacías. A ver si es este. No sé si- Miren, para que no lo olvidemos. Deja dos columnas vacías. Esta es una respuesta. ¿En qué barrio vive usted? Deja dos columnas vacías. Esto usted luego obviamente lo puede borrar. ¿Ok? Si usted hace la base de datos más pequeña, vea cómo es de grande. ¿Lo están viendo? He reducido la página de Excel de las respuestas del formulario de la UNA. ¿Lo ven? Sí. Sí, Entonces, eso es totalmente diferente al formulario de Google, donde cada columna, repito, cada columna da las respuestas. No hay columnas vacías. Entonces, eso es una ventaja. Eso es una ventaja porque estos datos están vacíos. O sea. Ahora bien, si yo puntúo y si yo comento, entonces estas columnas sí me servirían. Pero como no es el caso, yo no las voy a utilizar. ¿Okay? Entonces, esa sería una gran diferencia entre la base de datos de el formulario de la UNA, del correo de la UNA y la base de datos de Google. Voy a volver a proyectar Google para que lo miremos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Véanlo. Similitudes, el ID lo tienen ambas bases de datos. La fecha y la hora que se hizo la encuesta lo tienen ambas. Y también los enunciados de las preguntas y las respuestas. Con la gran diferencia que Google no deja casillas vacías. Te genera toda la base de datos corrida. A ver si la puedo. Quiero ver si la puedo bajar. ¿Dónde está esa opción? Descargar respuestas. A ver si es aquí. ¿Aquí descargó usted, Daniel, las respuestas cuando me envió el formulario o no? Ah, sí, ese es, a ver. Ah, pues, ¿ya la descargó? Sí, ya la descargué, pero me lo muestra bien raro. No sé, ¿cómo lo descargó usted la vez pasada? ¿Aquí le dio? Sí, hay una opción en archivos, Ah, ok, en archivo. descargar. Ajá, gracias. Aquí, descargar en Excel. A ver cómo aparece ahora. Ok, entonces vamos a ver si la abre. Perfecto. Ya la vamos a ver. Lo que yo quiero es que ustedes vean dos posibilidades de hacer cuestionarios y que usen la que más les guste. No Google Formularios, la que más les guste, con la que se sientan más cómodos.
¿Están viendo la base de datos de Google Formulario? Sí, Ok. Entonces, si ven, no tiene columnas vacías. Eso para mí sería como la gran conclusión al comparar ambas bases de datos. Ahora bien, yo puedo armar tablas de frecuencia, que eso lo vamos a hacer luego, pero para recordarles, la tabla de frecuencia, o para refrescarles, era dato, frecuencia, porcentaje. ¿Se acuerdan de eso? Chicos. sí, Entonces, por ejemplo, esta pregunta, ¿ha recibido usted clases virtuales? Aquí voy a tener dos respuestas, sí y no. ¿Ok? En el dato voy a tener dos respuestas, sí y no. ¿Cuál es la frecuencia? Contar cuántos me dijeron que sí. Aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Hasta le puse colores. Y contar no. ¿Cuántos no hay? 3. Esa es la manera rústica de hacerlo. O arcaica. O a la antigua, como dirían. Ahora bien, ¿cómo lo hemos hecho en clase? Hemos dado a la opción contar sí. ¿Se acuerdan de esa opción? Contar sí. Sí, ¿Qué quiero que contés? El rango. Esto. El criterio. Sí. ¿Cuántos hay? ¿Qué pasó? Que no me la... A ver. Volver a ingresar la fórmula. Igual. Contar sí. El rango. Y el criterio. Fíjense, 10. ¿No? Perdón. Bueno, aquí puedo volver a ingresar la fórmula. Contar sí. Google, Excel, quiero que me contés de este rango de respuestas. Aquí está. De este rango de respuestas, lo vuelvo a seleccionar. ¿Cuántas son? No. ¿Cuál es el criterio? No. Entonces doy clic en no. Que es B21. B21 equivale al criterio no. Le estoy diciendo a Excel, contame todas las respuestas que hayan dicho que no. Ahí está. Esa es la tabla de frecuencia. Y luego la sumo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, sí, esta es una manera de nosotros hacer nuestros gráficos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, es que yo quiero aplicar el criterio que me enseñó mi profesor, que de 3 variables en adelante voy a graficar columnas y de 2, pastel. Y aquí saco los porcentajes en base a 100%. Recordemos que lo que grafico es esta columna, porcentaje. ¿Ok? Entonces yo puedo decir la regla de 3. 13 es a 100%, como 10 es a X. Entonces sería 10, 13 es a 100%, 10 por 100 entre 13. Así sería. Y yo puedo poner un dólar para fijar y luego hago la sumatoria. Aquí ya tendría yo mi tabla de frecuencias. ¿Ok? Con dos decimales, ahí está.
Ahora vengo yo y hago mi gráfico. Digo, ok, ahora ya tengo mi tabla de frecuencia, voy a graficar. Perdón. El criterio de gráfico, acordemos, selecciono los datos de las respuestas, suelto el mouse, aprieto la tecla control y voy a la columna de porcentaje y selecciono. Y luego inserto un gráfico de pastel. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no se acuerdan, no se preocupen, lo vamos a practicar. Entonces yo puedo, les estoy volviendo a repasar esto porque yo puedo, con la base de datos, generar mis propios gráficos, ponerle mis propios colores. No estaría utilizando los gráficos de Google Formularios o el formulario de la UNAM. ¿Entendimos eso? Chicos. Sí. Sí. Entonces yo puedo hacer eso. Recordemos, cuando voy a contar palabras, aplico el criterio contar sí. ¿Cuál es el problema? Que si en estas respuestas, te lo digo para que lo sepan, ustedes tienen que hacer una revisión de la base de datos antes de graficar. Si aquí hubiera una respuesta que dijese sí, así, en mayúscula, o dijese no, o dijese no, todo en minúscula, o sí, todo en minúscula, ya estas respuestas que voy a poner en rojo, no me las va a contar Excel, porque el criterio que yo estoy ingresando es un sí con mayúscula al inicio y la I acentuada. Entonces, si yo o alguien respondió sí con dos mayúsculas o sí con dos minúsculas, eso no me lo va a contar Excel. Igual el no. Si puso no con dos mayúsculas o no con dos minúsculas, no me lo va a contar Excel porque yo le dije contame las respuestas que dijeron no, pero un no con la primera letra mayúscula y la segunda minúscula. No un no con las dos mayúsculas o las dos minúsculas. ¿Entendemos esto? Chicos. Sí, Sí. Ok. entendido. Entonces sería mejor que las respuestas serían ahí cerradas. ¿Cómo cerradas? O sea, Ahí que, están, aquí están cerradas, ¿es sí o no? ¿A qué se refiere con cerradas? o sea, para que la gente, es que creo que me está dando el ejemplo para que si el sí fuera diferente, si no tuviera Ajá, no tuviera la flequita, si el sí fuera dos mayúsculas, por ejemplo, ajá, eso ya no lo puede contar Excel. Tengo yo que depurarlo. O sea, tendría yo que este sí, Daniel, ponerle así, sí, para que Excel me lo cuente. ¿Ok? eh, Dice es que no dejemos la respuesta abierta para que la gente no escriba, sino que nosotros solo tengamos estas dos opciones. Eso es lo que me quiere decir, sí o no. sí, sí, eso. Ah, bueno, sí, es una buena observación. Porque si yo lo dejo abierto, la gente responde lo que quiere y lo puede responder en mayúscula o en minúscula. Entonces, esa sería una desventaja de tener preguntas abiertas que luego yo quiero graficar, porque cuando yo quiero hacer el conteo de palabras a números, me puede suceder esto de sí dos mayúsculas o sí dos minúsculas, o en el caso de no. ¿Ok? Entonces, si tengo ese caso, yo lo que hago es depurar la base de datos. ¿Qué es depurarla? Revisarla. Es decir, vamos a ver qué criterios voy a contar. Ah, todos los sí los voy a poner con acento, porque la mayoría tienen acento. Y los que no tienen, yo les pongo acento. Mayúscula y acento. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿O no? ¿No? Por los momentos no. Ok, los demás.
No. ¿Todo bien? Listo, gracias. Entonces, vamos a trabajar mañana, todos estos días, en graficar nosotros datos de una base de datos. Pero mañana vamos a practicar hacer el formulario que hicimos en... ¿Ya hicieron todos el formulario en la opción de la UNA o no lo han hecho? El de la... Yo creo que hay, Queda guardado, ¿verdad? Sí, queda guardado en su correo. Entonces, Mañana sí. podríamos revisarlo para ver si lo tienen, porque sí quisiera que tuvieran la experiencia de hacerlo en ambas herramientas. Ahora vuelvo y repito, usted use la herramienta que más le guste, con la que se sienta más cómodo. O haga una fusión de ambas, o aplique el formulario en Google o en el formulario de la UNA, baja la base de datos y usted grafique a su manera. Hay tres posibilidades: usar como análisis de datos y presentación de resultados, que son gráficos, la base de datos de la UNA, o la base de datos de Google Formularios, o la tercera posibilidad es que agarro una de esas bases de datos y yo hago mis gráficos. Si ya vieron, la base de datos más compacta, que no tiene columnas vacías, es la de Google Formularios. Y lo que aplico es la opción de contar sí, en el caso que sea eso. Entonces usted puede hacerlo como quiera, o puede presentar los gráficos que le aparecen en Google Formularios, que están más completos, tienen los porcentajes puestos dentro de las porciones de cada gráfico, cosa que no tiene el formulario de la UNA. Usted, para poder ver eso, tiene que posicionarse dentro de la porción graficada para ver la frecuencia y el porcentaje. ¿Okay? Quiero que manejen ambos escenarios, porque cuando usted vaya a trabajar, posiblemente vaya a una comunidad donde no hay señal de internet y no pueda aplicar este formulario desde el celular. Entonces, usted va a tener que aplicarlo en papel y usted va a tener que generar la base de datos. Entonces hay que estar preparados, para ambas opciones. Tecnología, que es lo que estamos viendo. Uso cualquiera de estas dos herramientas, no imprimo la encuesta, ya me lo grafica. Todo eso me facilita a mí las cosas. Ahora bien, si voy a una comunidad donde no hay señal de celular, ahí arriba de Lancetilla, por ejemplo, ¿cómo aplico la encuesta si no hay internet? No puedo, tengo que llevarla impresa. Y después tengo yo que generar la base de datos en Excel, en un archivo nuevo desde cero, porque todas las encuestas están impresas. ¿Me entienden eso? Sí. Sí, entonces sepan que están las dos formas. Ahora hemos implementado nosotros en la carrera, ahora digo desde hace un par de años, ¿verdad?, hacer formularios digitales. Pero antes, cuando empezamos las clases, todo era impreso. No usábamos formularios digitales. Ahora bien, mi consejo es usar la tecnología, que por eso está ahí. Usemos la tecnología en la medida que nuestras posibilidades nos lo permitan. Si hay señal del celular, aplico la encuesta desde el teléfono, más fácil. No cargo papeles, no cargo lápiz, no cargo sacapunta, no cargo borrador. Si llueve, se me van a mojar las encuestas. Mejor voy con mi celular y ahí voy respondiendo. Más fácil, más rápido. Ahora bien, tengo que llevar el celular cargado, tengo que llevar una bolsa por si llueve para guardar el celular. Tengo que estar seguro que a la zona que voy no me van a robar el celular, porque si no ya estoy en más problemas, porque me va a tocar comprarme un celular nuevo. Entonces todo eso usted lo tiene que analizar antes de ir al campo.
antes de ir a aplicar una encuesta. Tiene que valorar o tiene que preguntarse cuál sería la mejor manera para mí o para mi equipo de levantar esta información en campo. Aplicar un formulario físico, cuando digo físico es impreso, o aplicar un formulario digital desde mi celular. Ahora la mayoría de las cosas usted las hace desde el celular, la mayoría. Entonces podemos usar esa tendencia. ¿Consultas hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta, comentario? Si no, ya terminaría la clase. ¿Tienen consultas, chicos? Ninguno, doctor. Bueno, al menos yo no sé mis compañeros. ¿No tienen los demás? Chelsea, Randy, Aimé. Todo claro. Por el momento no. Ok, entonces mañana, si pueden, traigan su computadora a la clase para que vayamos trabajando el formulario en Google y luego vayamos haciendo gráficos para que reforcemos lo que vimos en técnicas cuantitativas de tablas de frecuencia y gráficos hechos por nosotros mismos, ¿ok? Si no hay más preguntas, buenas noches. Nos vemos mañana a 7:05 si Dios quiere. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Dios les bendiga.